El aire en las montañas del oriente no soplaba, susurraba. Era un murmullo antiguo, lleno de secretos que el tiempo no había podido borrar. León Vargas descendía por el sendero cubierto de neblina, con el corazón palpitando como un tambor sagrado. A su lado, Meilén caminaba en silencio, observando el valle dormido. El viento parecía respirar, moviendo las hojas como si contaran historias. Una campana vieja sonó en el templo del pueblo, y los aldeanos se santiguaron sin mirar atrás. Dicen que el aire aquí recuerda, murmuró Mei, su voz temblando como una cuerda. León sonrió con incredulidad, pero el eco devolvió su risa distorsionada, como si alguien más se riera dentro del viento. ¿Era el eco o algo que despertaba? En la distancia, un rugido leve se confundió con el aullido del aire. El silencio siguiente fue tan profundo que hasta las montañas contuvieron la respiración. ¿Qué guardaba el viento bajo su piel? ¿Qué pasaría si alguien lo escuchara demasiado? El amanecer se filtraba entre las nubes como una herida abierta. León observaba el horizonte, con el cuaderno en sus manos temblorosas. Las líneas escritas la noche anterior parecían haber cambiado. Símbolos desconocidos reemplazaban su letra. Mei Lin se acercó, su respiración formando nubes frías en el aire. El viento escribe lo que escucha, dijo con un tono que no sonaba del todo humano. León rió nervioso, pero el aire devolvió su risa distorsionada. En la lejanía, los árboles se inclinaban todos hacia la misma dirección, como si obedecieran una orden. Un silbido sutil cruzó el valle, trayendo consigo un aroma metálico, antiguo. Mei sintió una presión en el pecho, una presencia, observándolos desde el aire mismo. León levantó la vista y juró ver, entre las nubes, una sombra alada girando lentamente sobre ellos. El silencio se volvió espeso, casi sólido. A cada paso que daban hacia la cueva, el aire se volvía más denso, cargado de electricidad. Mei llevaba una pequeña campana de cobre que sonaba sin razón, aunque no soplara el viento. Dicen que cuando suena sola, los espíritus se mueven, murmuró. León apenas la escuchaba, fascinado por una pared cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz de su linterna. Las figuras mostraban a hombres inclinados ante un dragón de fuego. Una inscripción destacaba entre todas: el que despierte al viento perderá su nombre. León repitió esas palabras en voz alta. De pronto, una corriente invisible le arrancó el aliento y la campana se detuvo, suspendida en el aire. En ese instante, supieron que ya no estaban solos. El rugido se sintió antes de escucharse. La tierra tembló bajo los pies de León y Mei, y del fondo de la cueva surgió una corriente de aire tan violenta que apagó la linterna. En la oscuridad, un resplandor rojo iluminó las paredes como fuego líquido. Mei gritó el nombre de León, pero su voz se perdió en el viento. Él extendió la mano y tocó algo tibio. Una escama, del tamaño de su palma, que latía como si tuviera corazón. Un susurro recorrió la caverna. Una voz profunda, lejana, que hablaba en un idioma imposible. Las rocas vibraron y el aire se curvó, formando un ojo inmenso que los observó desde la sombra. Entonces el viento habló, y la montaña respondió. Afuera, el cielo cambió de color. Nubes rojas giraban sobre el valle, y los aldeanos salieron de sus casas rezando en voz baja. Abuela Shun, desde su ventana, sintió cómo el aire viejo de la montaña le rozaba la piel con la suavidad de un recuerdo. ¿Ha despertado?
murmuró. En la cueva, León y May escucharon el eco de un rugido que no venía de la tierra ni del cielo, sino de entre los dos. El viento formó figuras breves, casi humanas, que danzaban alrededor de ellos. May extendió la mano y una de las figuras tocó su dedo. Era fría como el metal. Entonces, del fondo del aire, una voz habló con calma. El destino no sopla, el destino elige. El silencio siguiente fue tan absoluto que el mundo pareció detenerse. Las nubes se movían contra el sentido del viento. León y May salieron de la cueva al amanecer, y el aire olía a hierro y ceniza. El valle entero estaba en silencio, como si respirara con ellos. May intentó hablar, pero una corriente fría le robó las palabras de la boca. En el cielo, una espiral de bruma roja giraba lentamente, marcando un punto exacto sobre la montaña. El viento tiene dirección, dijo León, observando cómo sus notas flotaban solas en el aire antes de caer, empapadas de humedad. Desde el pueblo, los aldeanos los miraban con miedo. Una sombra se movió entre las nubes y un trueno seco rompió el silencio. May sintió que algo lo seguía, invisible, y un murmullo casi humano sopló entre las hojas. El dragón ha abierto el ojo. El viento comenzó a hablar, no con palabras claras, sino con sonidos que imitaban voces humanas. León grababa con su cámara, tratando de captar el fenómeno, pero el aparato fallaba cada vez que el aire se agitaba. May cubrió sus oídos, pero las voces seguían dentro de su cabeza, susurrando su nombre. May se giró buscando el origen y vio que las hojas giraban en torno a una figura translúcida. Era un niño de ojos grises que los observaba sin parpadear. León sintió el corazón detenerse. La figura sonrió y se deshizo en polvo, pero el eco de su voz siguió sonando en el viento. No debiste despertar al viento. El día se volvió tormenta. El cielo rugía con furia y los tejados del pueblo vibraban bajo un viento que parecía tener voz. Los aldeanos colocaban talismanes en las puertas mientras May y León se refugiaban en la casa de abuela Shun. La anciana los esperaba sentada frente al fuego, su mirada fija en las llamas. Lo que despertaron no es una bestia, dijo sin levantar la vista. Es el alma del viento, y el viento obedece al destino. León intentó preguntar, pero el fuego cambió de color ardiendo en tonos rojos y dorados. Una forma serpenteante cruzó dentro de las llamas, y una ráfaga de aire barrió el cuarto. May comprendió que el dragón los estaba escuchando. Esa noche, el viento no durmió. Golpeaba las paredes como si buscara entrar. May soñó con un campo de fuego y un dragón de ojos dorados que la observaba desde un horizonte de nubes. «No temas», decía una voz grave. «Tú llevas mi aliento». Al despertar, vio un símbolo marcado en su muñeca, una espiral roja que ardía débilmente. León la observó en silencio, reconociendo el mismo signo grabado en una piedra del valle. «Te ha elegido», dijo con voz temblorosa. Afuera, la tormenta rugió con fuerza, y el aire entró por la ventana, girando en círculos perfectos sobre ellos, como si los midiera. Al amanecer, el viento se calmó de repente. El valle parecía dormido, pero el silencio era demasiado perfecto. León y May salieron al exterior y encontraron los árboles cubiertos de ceniza fina, como si el aire hubiera quemado el mundo. En el centro del campo, la tierra estaba marcada con un símbolo gigantesco, una espiral que giraba lentamente por sí sola. May se arrodilló, tocando la figura, y sintió una corriente recorrerle el cuerpo.
En ese instante, una voz profunda resonó en su mente. Eres parte del soplo, hija del viento. El suelo vibró y una ráfaga invisible levantó las cenizas en forma de dragón. León gritó su nombre, pero ya no podía verla. El cielo lloraba fuego. Rayos rojos cruzaban las montañas mientras un rugido profundo sacudía la tierra. León buscaba desesperado a May entre la bruma. Su voz se perdía en los gritos del viento. La espiral en el suelo seguía girando, abriendo grietas que respiraban luz. Desde la distancia, Abuela Shun caminaba con pasos lentos, sosteniendo un bastón de madera. Su mirada no mostraba miedo, sino resignación. El dragón está despierto y busca equilibrio, murmuró. León la miró sin comprender. El aire se volvió espeso, casi líquido, y una corriente cálida les rozó la piel. Un susurro resonó en todas direcciones. El cielo llora porque recuerda. Las casas del pueblo comenzaron a quebrarse bajo el peso del aire. El viento no soplaba, empujaba, gritaba, rugía. León corrió hacia la aldea junto a la anciana, intentando ayudar a los aldeanos que rezaban bajo el sonido de las campanas. May apareció entre la tormenta, cubierta de ceniza, sus ojos brillando con la misma luz roja del cielo. El dragón me habló, dijo sin voz. Las palabras parecían venir del viento mismo. León retrocedió, temiendo lo que veía. En la piel de May se movían símbolos que cambiaban con cada ráfaga. Las montañas respondieron con un estruendo que hizo temblar el valle. Era el lamento del cielo. El viento cambió de tono, como si respirara con conciencia. May cerró los ojos, y el aire la levantó lentamente del suelo. León gritó su nombre, pero una ráfaga lo lanzó hacia atrás. Desde el cielo, un haz de luz descendió, dibujando la silueta del dragón. Su voz llenó todo el valle. Los hombres rompieron el pacto del viento. May lloraba, pero sus lágrimas flotaban, girando a su alrededor como pequeñas esferas de cristal. Abuela Shun levantó el bastón y lo hundió en la tierra. Un sonido grave recorrió las montañas. Aún puede callar la tormenta si alguien entrega su nombre al viento, dijo la anciana. La tormenta se partió en dos. Mitad fuego, mitad silencio. El dragón descendió en forma de viento ardiente, envolviendo el valle en una luz cegadora. León sintió que el aire ardía dentro de sus pulmones. ¿Qué quiere de nosotros?, gritó, pero el viento respondió con miles de voces. May extendió sus manos y el dragón se detuvo frente a ella. «No quiere, nos recuerda», susurró. En los ojos de la criatura, León vio reflejadas escenas antiguas. Civilizaciones arrodilladas ante el viento, hombres ofreciendo sus nombres al cielo, y un dragón llorando sobre un mundo en ruinas. El pasado y el presente se mezclaban como ceniza en el aire. El rugido del dragón se apagó lentamente, reemplazado por un silencio que pesaba más que la tormenta. El viento se retiró, dejando una calma extraña, artificial. May cayó al suelo, sin fuerzas, y León corrió hacia ella. «Ya no soy la misma», dijo con voz débil. En su pecho, el símbolo rojo palpitaba como un corazón ajeno. Abuela Shun se acercó, posando una mano sobre su frente. «Ahora el destino te respira», murmuró. Desde las montañas un eco profundo respondió, como si el mundo exhalara. El dragón desapareció entre las nubes, pero su presencia seguía allí, invisible, esperando. El cielo, por fin, dejó de llorar. La noche cayó sin sonido. May dormía, pero su respiración se confundía con el susurro del viento que entraba por la ventana.
León escribía en su cuaderno, intentando comprender lo que habían vivido. De pronto, las hojas comenzaron a pasar solas, deteniéndose en una página en blanco. En ella, una frase se dibujó sola. Él viene. El aire se heló. May se incorporó, mirando hacia la puerta. Una sombra infantil se formó lentamente frente a ellos, hecha de polvo y luz. Era el niño sin nombre. Sonreía con tristeza, como si recordara algo que los demás habían olvidado. Yo era el viento antes del dragón, susurró. Y tú, May, eres su eco. El niño los miró en silencio, y por un instante el viento cesó completamente. Los hombres olvidaron mi nombre, dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. León intentó hablar, pero su garganta se cerró. May avanzó un paso, temblando. ¿Qué eres tú?, preguntó. El niño levantó la mano y en el aire se dibujó un símbolo, el mismo que ardía en su muñeca. Soy lo que el dragón fue antes de soñar, respondió. El fuego de las velas se inclinó hacia él, y las paredes vibraron con un susurro de alas. Entonces, May sintió un peso invisible sobre el pecho y una ráfaga suave la rodeó con ternura, como si la abrazara un recuerdo. El niño comenzó a caminar hacia la puerta y sin tocarla, ésta se abrió. Afuera, el aire parecía esperar. May lo siguió, sintiendo que su cuerpo flotaba. León dudó. Pero en el valle, el viento giraba en círculos suaves, y dentro de ellos se formaban rostros, antiguos, tristes, sabios. Son los que ofrecieron su nombre al viento, explicó el niño. Ellos me dieron forma, pero olvidaron su destino. León miró los rostros flotando en la bruma. Reconoció uno, su propio reflejo. La voz del niño se volvió un susurro. Todos somos parte del mismo soplo. Entonces la noche se abrió como un libro, y el pasado respiró otra vez. El niño se detuvo frente a un estanque. El agua estaba inmóvil, pero reflejaba un cielo de fuego. Aquí fue donde el dragón perdió su nombre, dijo. May se arrodilló junto al agua y vio su propio reflejo mezclado con el de una criatura alada. León sintió el aire girar a su alrededor, cada vez más fuerte. ¿Qué debo hacer?, preguntó May. El niño sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordar sin miedo. Escuchar el viento y no huir. Una ráfaga levantó el agua en espiral, mostrando dentro de ella imágenes de templos, sacrificios y antiguos guardianes. May comprendió entonces que su destino no era huir del dragón, sino despertarlo del olvido. El amanecer llegó sin colores. Solo el viento tenía voz. El niño caminó hacia May, su cuerpo ya casi transparente. Mi tiempo termina, dijo, y cada palabra disolvía parte de su forma. El dragón te escucha, pero tú debes decidir si será su eco o su final. May asintió con lágrimas. El niño sonrió y con un suspiro se deshizo en polvo luminoso que el aire llevó al horizonte. León se quedó inmóvil, con el corazón apretado. En la distancia, un rugido suave respondió. El dragón había sentido la despedida. El viento no muere, murmuró May. Solo cambia de nombre. El amanecer se tiñó de fuego. El valle entero vibraba como si respirara junto a algo inmenso. May caminaba en silencio, con la espiral de su muñeca brillando más que nunca. León la seguía, grabando todo con su cámara.
Sabía que lo que estaban por ver no pertenecía a este mundo. El viento se levantó con un rugido sordo, levantando piedras y polvo. Desde el corazón de las montañas surgió una luz roja que partió el cielo. Un temblor recorrió la tierra, y un rugido que parecía venir del principio del tiempo resonó por todo el valle. El dragón, Onglon, abría sus alas. Mei cayó de rodillas. El aire era tan denso que dolía respirar. «Ha despertado del todo», susurró León. El dragón ascendió, y con él el viento se volvió un océano de fuego. Mei gritó su nombre, pero el sonido se perdió en el rugido. León observaba con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había visto belleza tan aterradora. Las aldeas al pie de la montaña temblaban bajo el poder del aire. Los árboles se inclinaban como si rezaran. «No destruye», murmuró Mei. «Recuerda». Y el dragón giró sobre ellos, desplegando sus alas como si cubriera el mundo. Los rayos se curvaron en torno a su cuerpo, formando círculos perfectos. León comprendió que aquello no era una bestia. Era la memoria viva del viento, la voluntad del destino. El aire ardía. León cayó al suelo, presionando su pecho. Podía sentir el pulso del dragón dentro de su cuerpo. Mei caminó hacia el borde del acantilado, donde el viento formaba un puente de luz. «Debo ir», dijo sin mirar atrás. «¿Él me llama?» León intentó detenerla, pero el viento lo empujó. «Si vas, no volverás», gritó. Mei sonrió débilmente. «No se puede huir del viento». Dio un paso y el aire la sostuvo. Su cuerpo comenzó a brillar, fusionándose con las corrientes. Desde arriba, el dragón rugió y una lluvia de fuego descendió como lágrimas del cielo. El cielo se abrió en dos y el mundo pareció detenerse. Mei flotaba dentro de un remolino de fuego y viento. Con los ojos cerrados, el dragón la rodeaba, inmenso, su voz resonando dentro de ella. «Tú llevas el soplo, hija del aire». León observaba desde abajo, impotente, mientras el viento lo arrastraba. De pronto, Mei abrió los ojos, y una ráfaga dorada se extendió desde su cuerpo hasta tocar las nubes. El dragón rugió con fuerza, pero su voz ya no era furia, era un canto. La tormenta comenzó a calmarse y el fuego se convirtió en luz. Mei no cayó, simplemente desapareció, como si se hubiera convertido en viento. El silencio volvió. León miró al cielo vacío, donde el dragón y Mei habían desaparecido. Solo el viento quedaba, soplando con una suavidad nueva, como si respirara con calma. Caminó entre las ruinas del valle hasta hallar la espiral grabada en el suelo. En el centro reposaba la cámara. Al encenderla, una sola imagen se repetía en el visor. Mei sonriendo, con el dragón detrás, ambos convertidos en luz. Abuela Shun apareció a su lado, apoyada en su bastón. «El destino no muere», dijo. «Solo cambia de voz». León levantó la mirada y el viento sopló su nombre. Como una despedida, el viento ya no soplaba igual. Era más denso, más consciente. León lo sentía como una mirada invisible que lo seguía en cada paso. En las montañas, los árboles se inclinaban hacia un mismo punto, el corazón del valle, donde el dragón había ascendido. Abuela Shun lo acompañaba, caminando con dificultad. «El dragón aún no ha decidido», dijo con voz baja. «El viento juzga lo que toca». León frunció el ceño, mirando el cielo, que giraba en espirales doradas. Una sombra se movía dentro de las nubes, y un trueno sin sonido sacudió el aire. «¿Juzga o castiga?», preguntó. La anciana no respondió. El aire comenzó a vibrar. El aire se llenó de murmullos, voces antiguas, imposibles de distinguir.
pero cargadas de tristeza. León cayó de rodillas. Sentía el peso de cada palabra. Frente a él, el viento tomó forma humana. Un joven de cabello blanco y piel luminosa, con ojos de un azul casi transparente. «Soy el viento del norte», dijo con tono suave. «Fui su guardián y ahora soy su juez». León retrocedió, asombrado. «¿El dragón te envía?». El joven negó lentamente. «El dragón ya no manda. Ahora el viento se juzga a sí mismo. A su alrededor, la bruma se arremolinaba como si respirara. Y tú, humano, has cambiado su curso. El equilibrio fue roto», dijo el viento del norte, su voz mezclándose con el eco de las montañas. León lo miraba, comprendiendo que estaba frente a algo más antiguo que la historia misma. Honglong fue traicionado por los hombres. Le ofrecieron adoración, pero no respeto. León bajó la mirada, sintiendo culpa sin saber por qué. «El viento guarda memoria», continuó la figura, «y tú abriste su sello. Abuela». Shun levantó la vista con dificultad. Él no buscaba poder, dijo. Buscaba verdad. El viento del norte la observó en silencio, luego sonrió con tristeza. «La verdad también sopla, anciana, y corta». El cielo se oscureció. León levantó la mirada y vio que la espiral del cielo descendía lentamente hacia ellos. El viento del norte extendió sus manos, y el aire se congeló en una quietud absoluta. «El juicio comienza». La voz resonó en todas direcciones. León sintió su mente inundarse de imágenes. Templos derrumbados, mares en calma antes de la furia, hombres sellando pactos con el aire. Vio a Mei, transformada en corriente dorada, flotando entre las nubes. Ella eligió el viento. «Tú elegiste la tierra», dijo el viento. «Uno debe desaparecer para que el ciclo continúe». León gritó, pero su voz no produjo sonido alguno. El viento rugió una última vez. León cerró los ojos, dispuesto a aceptar lo inevitable. Sintió que el aire lo envolvía, levantándolo del suelo. El viento del norte observaba con una mezcla de compasión y juicio. «Tu nombre será viento, pero tu culpa será tierra». En ese instante, una corriente cálida atravesó el valle. Era Mei, su voz fundida con la brisa. «Nadie debe ser juzgado por recordar». El viento del norte sonrió, y la tormenta se disipó lentamente. León cayó al suelo, exhausto, mientras el aire se volvía suave y claro. En el cielo solo quedaba una espiral dorada, flotando en paz, punto en paz. El amanecer llegó como un suspiro. Las montañas parecían dormir, envueltas en un velo dorado. León abrió los ojos lentamente. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón. La tormenta había cesado y el aire era tibio, casi humano. Abuela Shun se acercó, caminando con pasos lentos. «El juicio terminó», dijo con voz serena. León miró el cielo. Aún podía ver, muy alto, una espiral brillante que giraba lentamente. «¿Y Mei?», preguntó. La anciana sonrió débilmente. «El viento no se pierde, solo cambia de forma». Una ráfaga suave acarició su rostro, y por un instante León creyó oír su nombre susurrado con ternura. Los aldeanos regresaron poco a poco, caminando entre las ruinas con ojos vacíos pero esperanzados. León los ayudaba a levantar piedras, a reconstruir muros. Nadie hablaba del dragón. Todos lo recordaban, pero en silencio. Por las noches, el aire soplaba suave, llevando consigo melodías que nadie podía explicar. Una niña le preguntó a León, «¿Dónde fue el viento?». Él sonrió.
mirando hacia el horizonte, a donde siempre va a seguir soplando. En su interior sabía que una parte de él también había brillado. El viento ya no era solo aire, era memoria, y él era su testigo. Una noche sin luna, León despertó sobresaltado. El viento había regresado, pero no traía miedo, sino un llamado. Salió de la casa y caminó hasta el acantilado donde todo había comenzado. Allí, el aire giraba en silencio, formando un remolino dorado. «Me», susurró. Y entonces la oyó, no como voz, sino como un recuerdo cálido dentro de su mente. «El destino no termina, León. Solo cambia de dirección». Él cerró los ojos, dejando que el viento lo rodeara. Por un instante se sintió ligero, libre. Al abrir los ojos, la espiral había desaparecido, y en su lugar, una pluma dorada flotaba frente a él. Con el tiempo, León escribió su historia. En cada página hablaba del dragón, del viento y de una mujer que se volvió brisa. El mundo no creyó su relato, pero él no buscaba fe, buscaba memoria. Cada palabra era una ofrenda al aire. Abuela Shun murió poco después, sonriendo bajo un cielo tranquilo. El viento sopló fuerte el día de su entierro, levantando pétalos y hojas en espiral. León miró hacia arriba y sintió paz. Sabía que el dragón dormía, que Mei seguía viajando entre las corrientes y que él pronto sería parte del mismo susurro. Años después, un viajero encontró el cuaderno de León en una cueva sellada por el viento. Sus páginas hablaban del dragón rojo, de una mujer hecha de aire y de un hombre que el mundo había olvidado. Nadie supo qué fue de León, pero algunos dicen que en ciertas noches el viento sopla con voz humana, susurrando palabras antiguas. En las montañas, cuando el amanecer pinta el cielo de rojo, una sombra alada cruza brevemente el horizonte. Y en ese instante, el mundo parece contener la respiración, recordando que los vientos del destino nunca se detienen.